tal amigos? Muy pero muy bienvenidos, muy buenos días. Aquí comienza Verdad y Vida, hoy con un tema muy especial como es la dependencia de Dios a través de la fe. En estos días un poco revolucionó al mundo las noticias negativas, como no podía ser de otra manera, del banco de Silicon Valley que se fundió y debió ser absorbido por otros bancos, también el Signature Bank, como el Credit Suisse, que son bancos, en el caso de este último era el segundo banco más grande de Suiza, y todos sabemos que Suiza alberga depósitos de todo el planeta. Silicon Valley en California, ni que hablar, donde están las tecnológicas más grandes del mundo, como es Microsoft, YouTube, Google, etcétera, etcétera, Amazon, etcétera. Entonces todas estas grandes tecnológicas están allí. Sin embargo, este banco quebró y saben que las garantías son hasta depósitos de $250.000. Vale decir que toda persona que tiene más de esa plata depositada es incierto que vaya a recuperar sus ahorros, sus depósitos. Debido a eso, otros bancos y los grandes capitales como es JP Morgan y también BlackRock, que son los fondos de inversión más grandes del mundo y de hecho son dueños de la mayoría de los bancos más grandes, estos absorben a los bancos que de alguna manera su quiebra puede afectar el sistema financiero de un país. Pero aquellos bancos que son medianos o chicos no les importa, por lo cual empieza una corrida bancaria donde la gente empieza a sacar sus depósitos, los pone en otros bancos más grandes o capaz que abajo del colchón como se estilaba antes. Y esto genera incertidumbre en lo financiero, genera inseguridad en mucha gente y tú dirás, ¿y a mí qué me importa? No tengo un banco, ¿a mí en qué me va a afectar esto? Estamos acá en Uruguay, en una ciudad pequeña donde yo tengo mi salario seguro porque soy funcionario de un CAIF o del Banco República o maestro de escuela, etcétera, etcétera. Pero cualquiera que se resfríe en Estados Unidos repercute acá, por así decir. Ustedes lo saben muy bien que los grandes líderes de este mundo, que conforman el 1% de la población, son quienes toman las decisiones por nosotros. Muchas veces, debido al poder que tienen financiero, social y político, hacen que las cosas sucedan. No es que son hechos fortuitos, de casualidad, de mala suerte, sino que ellos, de acuerdo a la agenda que tienen planteada, van detonando ciertas reacciones de manera intencional para producir un resultado a nivel global, de manera que todo vaya convergiendo hacia lo que es la agenda del nuevo orden de gobierno mundial. Para quienes hemos estudiado Apocalipsis desde hace 40 años, sabemos ahora cómo se están dando las cosas y qué tan posible es que se cumpla en nuestros días aquello que 4 décadas atrás era imposible imaginar, parecía ciencia ficción, uno lo creía por respeto a Dios y a su palabra, pero decíamos, bueno, esto no sé cuándo ni cómo será posible, quizás 500 años más para adelante no voy a estar, como que me importa, pero ahora lo vemos cumplirse ante nuestros propios días. Y a propósito de esto, como ministros cristianos tenemos que no solo anunciar lo que está pasando en paralelo a la palabra de Dios, o sea, leemos la Biblia en el diario y el diario en la Biblia, porque evidentemente que uno coteja los hechos reales que suceden en el mundo con la profecía bíblica y decimos, wow, esto que se dijo hace miles de años atrás se está cumpliendo en estos tiempos. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar o creer que lo que dice que va a suceder a continuación no se va a cumplir? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué opinás, Denise? Tenemos unos textos bíblicos para compartir. Bienvenida.
Bueno, gracias, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente, damos gracias a Dios por este día, por las lluvias también que ya hace unos cuantos días están cayendo sobre el departamento, eran necesarias. Sí, muy cierto lo que tú estás comunicando y diciendo, haciendo referencia. Creo que hace unos cuantos años atrás uno no se daba cuenta de un montón de cosas, pero bueno, damos gracias a Dios que ahora sí se nos está cayendo la ficha, como dicen popularmente, y es necesario que se nos caiga la ficha porque esto ya está todo establecido, planificado, pensado con antelación. No es que ya están probando sus métodos, de los cuales están siendo eficaces, control de la población, control de la parte psíquica, física, financiera, moral. Todas las áreas de la vida están siendo controladas, guiadas y orientadas hacia una destrucción final. Lamentablemente es lo que le tenemos que decir, pero claro, siempre traemos esperanza, pero no esperanza a través de los hombres, de una doctrina, una ideología, no es la esperanza, sino que la esperanza está dada a través de Jesucristo. Creo que la iglesia está despertando, hay un despertar de la iglesia que está incomodando. A mucha gente le está incomodando, no le está gustando. Pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir y damos gracias a Dios por ellos, aunque a veces nos molestamos, nos enojamos un poquito, pero bueno, siempre nos rendimos delante de la presencia de Dios y nos damos cuenta que, bueno, por algo estamos en este mundo y nos ha tocado a nosotros denunciar, hablar, decir. No es la parte más fácil, te puedo asegurar que no es lo más fácil, pero bueno, al menos estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado y lo hacemos con responsabilidad y lo hacemos como siempre dándole la gloria a Dios. Lo hacemos también con conocimiento de causa porque estamos informados de aquellas temáticas que estamos hablando al aire aquí, porque obviamente uno no puede tocar de oído sino haber investigado previamente y ver lo que está ocurriendo, escuchando varias campanas, las de un lado y las de otro. Curiosamente, hay muchas filosofías políticas, muchas o varias ideologías políticas, sin embargo, todo va convergiendo hacia dos posiciones polarizadas radicalmente. Por un lado, los patriotas, los que le llaman ultraderecha o derecha, los patriotas que defienden la vida, la familia, los valores que nos han caracterizado por décadas, siglos y milenios, y por otro lado los liberales, los digamos progresistas, que están asociados por lo general al socialcomunismo, en general, que van sobre todo cambiando reglas morales que nos regían tiempo atrás y que hoy día dice esto no sirve, somos laicos, no somos religiosos. Esto era para hace 2 siglos atrás, pero hoy ya está perimido, es obsoleto, ahora la humanidad ha evolucionado, así que está bien casarse hombre con hombre, mujer con mujer, está bien besarse en público sin ser pareja ni nada, está bien, todo lo que se te ocurra está bien, si hoy te autopercibís como hombre y sos mujer está bien, y viceversa, todo está bien. Le enseñan a nuestros niños desde el preescolar a nivel de Occidente la ideología de género, donde le dicen usted no nació ni varón ni nena, usted lo va a ir descubriendo y va a elegir cuando sea más grande si quiere identificarse con la nena, con el nene o con lo que sea, con tantos géneros que hoy han creado, inventado el colectivo LGBTQ y más, que se dice que son más de 100 géneros, una locura total. Hoy día hay gente que se autopercibe como un animal y se viste como ese animal y actúa como tal, y uno diría, este tipo está rayado para internar, pero hoy eso está socialmente aceptado y es políticamente correcto. Entonces nosotros desde nuestra óptica y fe cristiana decimos la humanidad está involucionando y no evolucionando como muchos creen. Sí, la ciencia, la tecnología, porque eso es justamente aquello que nos desvió de Dios desde el jardín, desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva eligieron la ciencia del conocimiento en lugar de la obediencia a Dios.
y desde entonces entró el pecado, la enfermedad y la muerte, y hoy día la humanidad sigue eligiendo la ciencia del conocimiento para sustituir a Dios. Es decir, nosotros como cristianos sí creemos en la ciencia, en el conocimiento, pero no hacemos que esto sustituya la fe en Dios, porque la fe en Dios siempre va a ser necesaria mientras estemos acá. Una vez que uno se muere y se va con Cristo, ya la fe y la esperanza no van a existir más, porque vamos a estar cara a cara con nuestro Salvador. Pero mientras estamos aquí, necesitamos tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y más vale que usted sea católico, sea protestante, de la denominación que sea, usted tiene que aprender a depender de Dios en este tiempo difícil, en estos tiempos postreros, porque las cosas no van a mejorar, no importa lo que digan los políticos, no importa lo que digan los humanistas, ateos, no teístas, que dicen que los problemas de la humanidad lo van a resolver con el concurso, la razón, la ciencia y la tecnología, pero eso es todo mentira, es lo que ellos creen, pero es una mentira, porque la ciencia y la tecnología han avanzado mucho más que nunca en los últimos 20 o 30 años, pero los problemas de la humanidad siguen profundizándose, hay más odio, hay más violencia, hay más muerte, hay más pestes, hay más hambre, y todo lo que se está viniendo, guerras ni que hablar. Entonces todo lo que se está viniendo a la humanidad del siglo XXI no es nada alentador, y para nosotros que ya lo sabemos de hace décadas, porque está escrito en la Biblia, no es porque seamos súper iluminados ni creamos que somos más que alguien, simplemente nos informamos. Usted no tiene una Biblia, descárguela en el celular, en la tablet, en la computadora, entre por Google y busque y lea, y usted va a ver que no estamos mintiendo, que la Biblia lo profetiza. Y como decíamos, si lo que dice la Biblia lo estamos viendo ante nuestros propios ojos en este momento, quiere decir que la Biblia dice la verdad, que está con autoridad hablando una palabra profética que se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Para eso hemos elegido el pasaje primer libro de Reyes, donde relata la historia del profeta Elías, uno de los profetas más grandes de Dios de todos los tiempos, que fue desafiado por Dios y por las circunstancias, pero él fue fiel a Dios a pesar de momentos críticos que le tocó vivir, como a todo ser humano. Entonces, Primera Reyes 17:1 dice, y continuaremos con otros versículos: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y volvió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Una observación. ¿Sí? Dios en su palabra nos dice que ya dio la orden. Sí. Es decir, que en el mundo espiritual las cosas se realizan antes que en el mundo tangible, visible, material o físico. Las cosas suceden antes. A veces uno ve un accidente, por ejemplo, y dice: ¿de qué manera estúpida esta persona perdió la vida? Pero en realidad no fue algo que ocurrió eventualmente, sino que eso no es que estaba predestinado, sino que en el mundo espiritual ya había ocurrido o ya se había determinado lo que debería suceder con esa persona involucrada. El mundo espiritual del bien y el mal es real y es paralelo al mundo natural en el cual vivimos, y es menester, es necesario conocer acerca de esto, porque el mundo físico, el mundo natural, está regido e influenciado por el mundo espiritual, en el cual está Dios y está Satanás, su enemigo acérrimo. Y así como decíamos hoy que en materia política hay dos posiciones diametralmente y radicalmente opuestas a nivel, sobre todo, de Occidente,
también en lo religioso o espiritual hay miles de filosofías, de denominaciones, de creencias, pero cada vez se van a identificar dos posiciones, quien está del lado de Cristo y quien está del otro lado, sin importar la creencia que tenga. ¿Estás de un lado o estás del otro? ¿Estás del lado de Dios o estás del otro lado? Es decir, del lado de Satanás. Todo está apuntando para que así sea y cada vez lo vemos más real a esto. Entonces lo importante acá es que Dios se comunica con sus hijos, con sus siervos, les da instrucciones específicas y le da una palabra de fe y de esperanza, resolviendo el problema de la sequía que el propio profeta Elías le había dicho al rey Acab, que no iba a llover en la tierra sino por mi palabra. Y esa sequía duró 3 años y medio, trajo una profunda crisis financiera, alimenticia, sanitaria a todas las naciones de alrededor. Entonces lo importante es que Elías oyó la voz de Dios y la obedeció. Hoy muchos cristianos que dicen ser cristianos escuchan la palabra de Dios pero no la obedecen. Ese es el problema. Sigamos, por favor. Bien, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. O sea que también sació esa necesidad de hambre y sé que tenía, ¿no? Ese es un tema, disculpa que te corte, que viene al caso porque en este tiempo final vamos a necesitar depender de Dios desde lo más profundo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y lo bueno es que Dios no está limitado a los recursos que nosotros vemos como en nuestra área de confort. Estamos adecuados a un presupuesto, decimos, bueno, esto que me ingresa en mi casa, de acá distribuyo, esto es para la renta, esto es para la luz, para el agua, el teléfono, el celular, la alimentación, el transporte, la vestimenta, etcétera. Pero cuando uno está por circunstancias de la vida totalmente con esa área de confort destruida, donde ya no tiene ingresos y el presupuesto le viene encima, lo hemos vivido, nos ha pasado, sabemos de lo que estamos hablando, entonces uno no tiene de dónde agarrarse, no tiene quien le ayude y no le queda otra que doblar sus rodillas, orar a Dios, ver qué dice en su palabra, cuáles son sus promesas y reclamarlas. Y a partir de ahí Dios tiene sus recursos. Yo no le tengo que decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Simplemente le planteo mi necesidad y será Él quien decida cómo, cuándo y a través de quién va a resolver nuestra situación. Adelante. Bien. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogida de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Otra observación. Sí. Si este episodio se diera en nuestros días, ya me imagino a los colectivos feministas, los partidarios del socialcomunismo denunciando al profeta de Dios, mandándolo preso por abusar de una pobre mujer viuda que lo único que tenía era un poco de harina y aceite para elaborar su último pan, comer ella y su hijo y dejarse morir dada la crisis y la sequía. Pero aquí es donde uno debe tener claro que la lógica humana, la mente humana va muy contrario a la mente de Dios. Jesús o la Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, que las ideas de Dios, la mente de Dios es mucho más alta que la nuestra. La nuestra es muy limitada y finita, uno ve lo que tiene delante de sus ojos y no ve más allá de eso, pero Dios conoce el futuro, Dios sabe todas las cosas
y todo lo puede. Entonces, volviendo al punto, si esto ocurre en el día de hoy, el hombre de Dios sería incriminado penalmente por abuso de esta mujer, sería acusado por todas las redes sociales, por los diarios, por los medios de comunicación, como un abusador de una pobre mujer viuda que le pidió que le hiciera primero a él una torta. Pero este no era un hombre de Dios cualquiera, era el profeta Elías, y lo que él estaba haciendo era mandato de Dios. Cuando uno obedece a Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Uno simplemente debe obedecer, porque la obediencia es lo que detona el poder milagroso de Dios y es lo que hace que la fe genere ese resultado esperado por todos nosotros. Entonces, el profeta le dijo de parte de Dios, hacémelo primero a mí, porque Dios te ha dicho que el aceite no va a menguar ni la harina va a faltar. Entonces, a menudo Dios prueba nuestra fe con un acto de obediencia donde uno tiene que demostrarle a Dios que realmente está creyendo en su palabra. No es ver para creer, es creer para ver, en el sentido que la fe sin obras es muerta. Primero creo y luego veo. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice, no hay nada imposible para Dios. Dios le dice a sus hijos que primero tenemos que creer para luego ver. Para Dios no hay nada imposible. Por cierto, la fe es un don sobrenatural que viene dado por Dios y que es activado por el oír de la palabra de Dios. No es algo que uno compra en la farmacia ni en el supermercado. De ahí la importancia de congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay mucha gente que es un cristiano oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Se congregan muy lejano en el tiempo, una vez al mes, una vez cada 15 días, y con eso se conforman. Pero uno tiene que tener y mantener una fe activa, porque los tiempos son peligrosos, porque los días son malos, porque estamos en los postreros días, en una época de la consumación de todas las edades, donde Cristo viene por su pueblo, y en este tiempo va a haber una mayor manifestación de la maldad, de la violencia, de los poderes satánicos, robando, matando y destruyendo la humanidad, y por otro lado, la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios alcanzando las vidas antes de que sea tarde para la honra y la gloria de Jesucristo. Entonces, realmente lo que Elías, el profeta, le dijo a la mujer de parte de Dios, no era por ser un abusador, no era por ser un vividor, sino que se lo dijo de parte de Dios. Eso generó, ante la obediencia de esa mujer, generó la detonación del poder milagroso de Dios, de manera que nunca le faltó, en el tiempo restante de la sequía, jamás le faltó el aceite ni la harina a esta mujer viuda. De lo contrario, si hubiera desobedecido, usando los argumentos que hoy están controlando a tanta gente en nuestra sociedad, entonces se hubiera perdido esa bendición y hubiera terminado muerta ella y su hijo. Sigamos, por favor. Sí, dime. No, es tal cual, y esto es la realidad también de hoy en día, porque la palabra no tiene tiempo. Cuando uno obedece a Dios y primero le cree, le conoce y obedece, también sucede exactamente lo mismo, ¿no? La dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida nos lleva entonces a recibir de Dios la bendición. Claro, siempre decimos, a las personas les cuesta muchísimo porque siempre está el yo lo hago, yo respondo, yo lo soluciono, y cuesta muchísimo el ser humano despojarse, ¿verdad?, de su egoísmo, de su soberbia, de su orgullo. Entonces eso es lo que está un poquito también deteniendo la bendición de Dios sobre las personas, porque Jesús sigue apasionado por todo aquel que no le conoce, aún aquel que le da la espalda, o se enoja con Dios, igual sigue amándole. Son cosas que, bueno, a veces humanamente nos cuesta entender, pero cuando recibimos la gracia y la misericordia de Dios, entendemos ese amor que es incondicional de parte de Dios hacia toda la humanidad, no solamente hacia sus hijos.
Sabés que dos cosas. Número uno, la palabra de Dios es eterna. ¿Qué quiere decir es eterna? No tiene principio ni fin, al igual que Dios. Dios y su palabra son una misma cosa. No se pueden separar. Es indivisible Dios de su palabra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir esto? Si la palabra de Dios es eterna, no importa en qué tiempo Dios la dijo, es decir, si la dijo hoy, la dijo hace 1000 años o 6000 años, esa palabra tiene el mismo efecto aún antes de decirla, porque ya existía antes de decirla. Jesús, en el principio, dice San Juan 1.1, era el verbo, o sea, la palabra en acción, que se refiere a la persona de Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y cómo fueron hechas? Por la palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablaba consigo mismo, es decir, con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Hagamos al hombre, Elohim, es la palabra de Dios en plural. No son más de un Dios, sino son 3 personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos toman esto a la ligera, se burlan, hablan con sarcasmo, con ironía. Yo les sugeriría que no tome el nombre de Dios en vano ni se burle de Él, porque Dios es más real que usted y tiene mucho más poder que usted también. Y puede que no le vaya bien si va en contra de Dios y le falta el respeto a Él. No quiere decir que Dios no le perdone si usted se arrepiente, pero no tome el nombre de Dios en vano o para la risa, porque de pronto le puede caer algo encima que usted no estaba esperando. Dios es sagrado y hay que tener temor de Dios, respeto de Dios, porque Él es real, tiene todo poder, toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y ante Jesucristo dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aún la gente más soberbia terminará de rodillas ante la persona de Jesucristo. Qué bueno. Entonces... Así es. Continuamos. Aquí. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Otra observación, que es el segundo punto que quería mencionar, sí, es que en estos postreros días Dios va a dar el poder y autoridad a hombres y mujeres de Dios, para que a través de ellos, por su palabra, ocurran cosas sobrenaturales, no solo en la vida de una persona o familia, sino a nivel de ciudades y de naciones. Yo he visto en un tiempo, lo vi personalmente, estaba en una campaña Gise Ávila, en Buenos Aires, Argentina. Él ya está con el Señor hace unos años. Él era un hombre de mucha fe, fue docente universitario de bioquímica y practicó deportes en Puerto Rico. Y un día Dios lo llamó y al tiempo dejó todo y se dedicó a predicar el Evangelio en todo Occidente, incluyendo Europa. Y él era un hombre de mucha fe, un hombre que ayunó 41 días, inclusive él pasaba orando y ayunando toda su carrera evangelística. Entonces estábamos en Buenos Aires, en un estadio de fútbol al aire libre, y cuando empieza a predicar empieza a llover. Y él con mucha fe y con mucha autoridad hizo una oración, paró de predicar, hizo una oración, reprendió la lluvia y fue como si un gran manto la hubiera recogido hacia arriba y no cayó una gota más y no pasó más nada. Estas cosas no suelen ocurrir, son hechos que se han dado con distintos distinguidos siervos de Dios a lo largo de la historia, pero en este tiempo Dios nos ha mostrado que van a empezar a ser más recurrentes
este tipo de cosas como señal de que Dios es Dios y tiene un pueblo y que ha dado poder y autoridad a sus hijos. Elías le dijo al rey, nada menos, no va a haber lluvia sino por mi palabra. Es decir, que Elías, a través de su palabra, obviamente guiado por Dios, con la autoridad que Dios le dio, determinó cuándo empezó la sequía y luego avisó cuándo se venía el agua. Él estuvo orando, oró una vez, le mandó a su criado a ver si había alguna nube, no pasaba nada, volvió a orar y así sucesivamente hasta la 7ª vez que volvió a orar y dijo su criado Giesi, veo una nube que sube del mar del tamaño de la palma de una mano. Bueno, esa es la señal. Ve y anúnciale a Acab que se apresure porque se viene el agua. Y se vino el agua. Entonces eso va a empezar a ocurrir y no es ninguna novedad. La iglesia del Señor va a ser arrebatada de este mundo antes que el anticristo comience su gobierno de 7 años y eso se está dando. Sí, yo quería decir algo en cuanto a esto, ¿no? Quizás algunos pensaron, bueno, en la campaña que hicieron la semana próxima pasada, qué terrible, ¿no? Qué cosita, no pudieron terminarla. Mire, nosotros estamos agradecidos a Dios por lo que ha venido a esta ciudad con tanta necesidad. Realmente el agua se estaba necesitando, el pueblo de Dios también estaba orando por el agua. Y bueno, y Dios hace las cosas, nosotros entendimos que Dios no necesita de una campaña evangelística para bendecir esta ciudad. Dios, es soberano, hace las cosas como quiere, permite las cosas también que le parecen que va a ser de utilidad y de bendición para esta ciudad. Es más, ahora se está recogiendo la bendición de la disposición de toda esa campaña, de toda esa gente que se sumó, y nosotros también, gracias a Dios, estamos recogiendo la bendición porque nos sumamos a lo que era de Dios. No importa quién y a través, porque Dios usa a sus hijos como quiere en el momento. O sea que para nosotros eso fue exitoso porque ahora estamos recogiendo la bendición, pero no para nosotros como egoísmo o soberbia, sino para aquel que la toma, la recibe, la quiere, va a ser también de bendición. Así que estamos agradecidos por todas las cosas que Dios hizo a través de sus hijos, de su pueblo, y que nos usó a uno y a otro de diferente manera. ¿Por qué? Porque lo que hicimos, nos dispusimos y la bendición llegó a este lugar. No deje de confiar en Dios y en su palabra. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.